Este, bien, la sesión pasada estuvimos trabajando sobre la creación de la hipótesis o la adecuación de la hipótesis de la problemática que ustedes tienen ya planteado y la identificación de las variables con referencia también a saber o empezar a identificar cómo podemos nosotros valorarlas o evaluarlas. El por qué identificar cómo podemos nosotros evaluarlas o valorarlas, porque al final de cuentas, esto es lo que nos va a decir a nosotros directamente si lo que proponemos en nuestro proyecto de investigación, de nuestro proyecto de tesis, es o no correcto. O sea, ¿por qué indico esto? Porque muchas veces, oye, si yo estoy proponiendo un nuevo antígeno, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, era porque al final de cuentas yo quería encontrar una solución que pudiese erradicar o disminuir cualquier situación que tuviese que ver con el COVID. Entonces, ¿qué es lo que se hicieron? Millones de pruebas hasta que se logró con esa solución. Sí, pero ¿qué pasaba? Se partía de una hipótesis y se verificaba si era o no era la correcta. ¿En qué momento finalizó ese proyecto de investigación? ¿En qué momento finalizó la realización del proyecto? Pues fue ni nada más ni nada menos en el momento en el que ya se encontró dicha vacuna. Recordemos nada más nosotros que de repente una farmacéutica ya encontró la vacuna y ya prácticamente el resto de farmacéuticas empezó ya a duplicarlas o a encontrar también dicha solución. ¿Por qué? Porque pues tenían, como era un proyecto a nivel mundial, tenían que estar ubicando y buscando y analizando qué sí funcionaba, qué no funcionaba y tenían que estar buscando si era o no era correcto las cosas que se estaban haciendo. Bueno, pues justamente eso, lo que se desarrolló a nivel mundial, gracias a esa pandemia, fue un proyecto de investigación, ¿sí? Un proyecto de investigación global y con ello, pues, cambió su manera, su forma de ver posteriormente la investigación, porque hay que recordar que lo, los diseños, los tipos de investigación van a depender de acuerdo con la información, de acuerdo con las características que nosotros estemos manejando, de acuerdo a cómo es la recopilación de información. Pero una vez que ya haya dejado, o sea, ya haya dejado de ser, yo le llamo primerizo el proyecto de investigación, una vez ya lo haya dejado como tal, en ese momento ya no, nunca más va a volver a ser primerizo. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, vamos a suponer que nuestra investigación, y ahorita que veamos los tipos de investigaciones, vamos a detectar que hay una investigación llamada exploratoria y esa investigación exploratoria es aquella en la que, por ejemplo, son acciones o datos poco analizados o pocos estudiados, que casi no existe investigación o que no se ha llevado a cabo gran situación a lo que nosotros tendremos bajo entorno. Entonces, en el momento en que ya se resuelve parte de ese problema, en el momento en que ya empieza a haber información de ella, pues ya deja de ser exploratoria y tiende a ser otro tipo de investigación. Ahorita que veamos los diferentes tipos, nombres y características de las investigaciones, nos vamos a dar cuenta de ello. Pero para esto, por favor, hay que recordar que, pues, la investigación es justamente esa parte, la búsqueda de nuevos conocimientos. Sí, recordemos también que esa búsqueda de nuevos conocimientos pueden ser nuevos conocimientos
porque realmente nunca se había explorado, o nuevos conocimientos, porque se están complementando o se están analizando nuevas variables o nuevos valores en ella. O sea, no, no vayamos a estar confundiendo todos esos aspectos. Pero bueno, vamos a ver, y otra de las situaciones que ustedes no deben de olvidar, que por qué la metodología, lo que nosotros estamos utilizando para la elaboración de este proyecto de investigación se denomina metodología, y que es una metodología de tipo científica. Esto es gracias a que es una serie de pasos ya estructurados que se están llevando, que se están desarrollando para poder otorgar o para poder ofertar el posible resultado o posible respuesta a nuestro proyecto de investigación. Bien, vamos a empezar a ver tipos de investigaciones y vamos a empezar a ver cuáles son sus características. Esto con el afán de que cuando ya ustedes entren a los tipos y los diseños de investigación, justamente puedan indicar o puedan especificar qué diseño, qué tipo de investigación son los que están desarrollando, pero vamos, fundamentado, y que ustedes puedan demostrarlo que realmente son ellos. Bueno, cuando nos dice que nosotros trabajamos sobre un estudio de tipo exploratorio, es lo que nos indica estudios o investigaciones poco realizado. Sí, que en muchas ocasiones todavía no se está hallando, no se está encontrando información variada. Vamos, lo que les argumentaba yo, pensemos en otra, ¿no? Por ejemplo, el estudio para poder desarrollar alguna vacuna contra el VIH, ¿no? Existen ciertos medicamentos que pueden mantener el control, mas no lo puede erradicar. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ese estudio o ese tema es poco analizado o poco estudiado, se considera todavía como una investigación de tipo exploratorio. ¿Por qué? Porque no hay conclusiones específicas como para poder erradicar o para poder extraer, vamos a llamarle, ese virus. Sí, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que a pesar de que te den algún ciertos resultados en este momento como vacunas o pastillas, vas a seguir manteniendo todavía el virus activo. Entonces, eso se indica o se especifica justamente porque es una investigación de tipo exploratoria. Todavía, sí, repito, en el momento en el que nosotros podamos hallar una solución, en este caso de hallar una vacuna en la que nos permita poder erradicar o poder eliminar ese virus, en ese momento, pues como ya va a empezar a existir mayor información complementaria y correcta, ya en ese momento esta investigación o este tipo de proyectos van a dejar de ser de tipo exploratorio y van a tener que ser otro tipo de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tal vez tendríamos que analizar alguna otra situación o algún otro caso en específico, y ya no tan solamente hablando de la problemática en general. Por ejemplo, un estudio de tipo descriptivo nos indica justamente que sirve para describir, una investigación de tipo descriptiva, para describir todos los fenómenos, los hechos que pueden ser observados, ¿sí?
vamos, por ejemplo, ahora, un equipo, sí, un equipo que ya tiene documentación, o sea, ¿a qué me refiero? Vamos, supongamos nosotros tenemos un equipo de enfriamiento y este nos llegó y no tiene la documentación pertinente, pues para nosotros todo lo que hagamos en entorno de ella, pues va a ser una investigación de tipo exploratoria. Pero en el momento en que ya nosotros hayamos hecho pues ya su documentación, ya sepamos para qué sirve, cómo funciona cada uno de los elementos, bueno, pues ahora va a tratar nuestro proyecto de investigación, cualquiera que sea, que abarque de ese equipo, justamente como un tipo descriptivo. ¿Por qué descriptivo? Porque ya entonces nosotros vamos a poner entredicho ciertas situaciones, más no explicar un proceso o un suceso en ese instante. Entonces, un paso, o sea, para poder dejar un proyecto exploratorio es que ya se haya resuelto y que ya se pueda hallar información pertinente en cualquier instante. Sí, ahí es de donde nosotros ya podemos empezar como que a reconocer o a identificar quién es quién de cada uno de ellos. Ahora tenemos otros estudios, en lo que le llamamos el estudio correlacional y el estudio explicativo. Sí, vuelvo. Deja de ser el estudio de tipo exploratorio, pero puede ser de tipo descriptivo, puede ser correlacional, puede ser explicativo, pero ya no puede ser exploratorio. Estamos, y cuando era exploratorio no podía ser cualquiera de los otros tres, porque todavía su etapa, tanto de información como de documentación y resultados, estaba en un ambiente básico, vamos a llamarlo. Entonces, el estudio correlacional dice cuando nosotros colocamos en nuestra misma hipótesis y por ende tenemos una hipótesis correlacional. ¿A qué se refiere cuando tenemos una hipótesis de tipo correlacional? Bueno, cuando nosotros dentro de nuestra misma hipótesis o el estudio que estamos llevando a cabo nos especifica directamente que cada vez que modificamos o cambiamos algo, se correlaciona con la otra variable, o sea que tiende a afectar a la otra variable. Como por ejemplo cuando hablamos de que a mayor uso de los cigarrillos, pues mayor es la probabilidad de contar con efisema pulmonar, por decir así, estamos indicando que es correlacional. A mayor uso de cigarrillos, a mayor momento de estar fumándolos, pues también tenemos que vamos a generar mayor la probabilidad de que pueda contagiarse de esa forma. Entonces, o que pueda ser afectado de esa manera. Entonces, aquí a eso se le va refiriendo los estudios correlacionales, cuando tenemos dos o más variables y una de ellas afecta a la o las demás variables y o viceversa. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que siempre estar conscientes y estar manejando hasta dónde se puede llevar con la problemática, hasta dónde se va a llevar con el problema que se está desarrollando, ¿no? O sea, que de repente nosotros no queremos encontrarle o hallarle alguna solución o no le hemos reconocido como tal. Bueno, pues es para eso lo que va a servir, para justamente ir eh, identificando e ir demostrando que cada vez que nosotros cambiamos un valor, pues todo lo demás se mueve. Aquí va a entrar en pie directamente que te van a decir, bueno, pues si yo afecto a una variable, mi investigación es de tipo experimental, claro que sí. O sea, si yo estoy interviniendo, desarrollando algún posible cambio, ya sea de mejora o situación para poder valorar o para poder analizar si es o no es correcto, si cumple o no cumple con las estrategias planteadas previamente. Entonces, nosotros estamos indicando o estamos trabajando este estudio correlacional.
Ahora, también tenemos los estudios explicativos. Ese estudio de tipo explicativo es otra vez que va a explicar, ya no va a describir, aquí va a explicar lo que sucede en un proceso o en un procedimiento. Sí, aquí nos indica que es estableciendo relaciones causa-efecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder valorar y vamos a poder generar nuestro proyecto de investigación de tipo explicativo siempre y cuando tengamos una relación causa-efecto donde nosotros podamos mm, argumentar. Es que no quiero seguir utilizando ni la palabra describir ni explicar, porque se puede confundir con el título del tipo de investigación. Se puede argumentar directamente porque del que si se hace algo, o sea, qué es lo que estaríamos esperando para poder llevarlo a cabo. Entonces, aquí nosotros siempre tenemos que estar conscientes que las investigaciones van evolucionando, van cambiando de acuerdo con el trabajo y el uso de la o las variables que se estén desarrollando, ¿sí? Entonces, aquí ya nosotros tendríamos nuestros diferentes tipos de investigación. Ahora, hay subclasificaciones, vamos a llamarla de esta manera. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿sería importante o sería necesario el conocerlo? Claro que sí. El conocerlo nos sirve justamente para saber qué es lo que queremos desarrollar. Recuerden ustedes que el proyecto que tienen ustedes desarrollando de su, dentro de su área completa es poder, poder llevar a cabo todo el proyecto de investigación con pocos, vamos a decir, con pocos factores o pocos elementos que puedan afectar a cualquier otro. Ahora, dentro de su grado de abstracción, vamos a decirlo de esta manera, tenemos la investigación pura. Y esto porque ustedes lo van a encontrar, porque lo estoy categorizando, lo estoy explicando de esta manera, porque ustedes lo van a estar encontrando con diferentes autores. Los 4 primeros estudios nos decían o se encargó de argumentarnos a qué se refiere cuando nosotros hablamos de un tipo de investigación, ¿sí? Independientemente que de ese tipo de investigación, pues nosotros pudiésemos tener algún grado de abstracción, ¿sí? Varía, cambia, porque en muchas ocasiones es lo que nosotros buscamos o esperamos. Cuando nos indica o nos dice directamente que es una investigación pura o básica, es porque va a hacer referencias siempre a los diferentes, a las diferentes áreas de investigación como tal, eh, principales, ¿sí? Aquí vamos llegando con esta parte o con este apartado, vamos llegando justamente a que la teoría se empieza a relacionar con algunos factores o algunos elementos que puedan a nosotros servirnos para poder generar todas las referencias que pudiésemos tener en el desarrollo de de los aspectos prácticos y de los estudios eh, analíticos hallados previamente. Ahora, tenemos también la investigación aplicada. La investigación aplicada es cuando nosotros estamos desarrollando o estamos llevando a cabo algo para poder generar otra cosa. O sea, para que nosotros podamos generar alguna otra situación que nos pueda ayudar a nosotros a poder
a poder manejarlo o a poder encontrar el valor, el valor generado, el valor argumentado directamente, y que esto nos pueda ir manejando más allá de todos su entorno y poder ayudarlo a encontrar resultados. Se dice que una investigación de tipo aplicada son aquellas investigaciones en las que por lo regular utilizamos o generamos números. ¿Qué tipo de números? Cuando hacemos que algo puede cambiar el sentido al momento de tomar una decisión. ¿Sí? A eso se va refiriendo. Ahora, bajo esta estructura, sí también tendríamos nosotros que considerar que nuestras investigaciones no van a ser valoradas como de tipo puras o desarrolladas como de tipo aplicado, ¿no? Donde estemos utilizando ciertos factores o ciertos elementos válidos para nosotros. No, nosotros siempre tenemos que tener como base a nuestra propia investigación, así sea lo más corto posible. Recuerden que todavía nos va a faltar ir encontrando ciertos valores, ciertas características para apoyarlo a desarrollar una posible solución. Ahora, de acuerdo a los tipos de investigación, vamos a decir de generalización, tenemos los fundamentales y las clásicas investigaciones-acciones. Cuando se dice que una investigación de tipo investigación-acción, ¿sí? Se dice que este tipo de investigación pues puede ser como como una típica investigación de tipo aplicado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos desarrollando o estamos generando justamente son alguna búsqueda de alguna actividad que pueda pueda sostener todo tipo de gasto que se pudiese desarrollar dentro del mismo. Sí, porque muchas veces nosotros decimos, es que pues yo ya pagué, entonces yo ya tengo, yo ya tengo libre, ciertos elementos para poder desarrollar. No, en una investigación, aquí sobre todo acción-reacción, es ir hallando valores, ir hallando resultados y que éstas puedan ser factibles, que sean críticamente factibles para poder llegar a la misma respuesta, a la misma solución. Tenemos la investigación de tipo fundamental. Las investigaciones de tipo fundamental nos indican que ya nosotros tenemos cierta conclusión desarrollada, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Es como cuando nosotros nos basamos en una búsqueda de factores o de elementos y ya nosotros sabíamos cuál era la posible respuesta o el posible argumento que haría válido a toda mi problemática. Pero, sí, pero que todo esto y sobre todo esto se lleva a cabo más en investigaciones o una investigación con argumento de tipo documental, sí, por el detalle de que se tienen que definir todos los factores, características, elementos que en dado caso, en cualquier momento puedan considerar tener esa oportunidad de acrecentar el mismo conocimiento básico como tal, ¿sí?
estos dos de tipo generalización son, pues prácticamente nos ayudan a que este tipo de investigación, pues abarque a todo el sistema o toda la estructura organizacional. A eso se va refiriendo también, ¿no? ¿Qué propones para que se evalúe y se desarrolle? Entonces, de repente, nosotros en la investigación fundamental estamos pensando ciertos factores que sí van a ser necesarios, pero también estamos conscientes de que hay algunas instituciones o institutos que cambian para poder obtener cierto resultado, ¿sí? Tenemos también, pues de acuerdo al manejo de datos, o sea, de acuerdo con qué tanta información estamos manejando y el tipo de información que estamos manejando nosotros. Sí, o sea, cada aspecto, cada elemento, cada situación, pues va siendo utilizada, va siendo planteado como una parte del proyecto que nosotros también consideramos lo estamos llevando bajo una misma línea. O sea, ¿cuál es el afán que nosotros pudiésemos tener? Es justamente el poder desarrollarlo de una manera óptima. Sí, eso también es muy, 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 muy necesario. Parecería este, que no, que no fuera tan benéfico, que no fuera tan necesario el identificar hasta para quién es o para quién está siendo desarrollado o cuál es el seguimiento que se le da al proyecto de investigación. Parecería que no es cierto o que, vamos, lo ninguneamos nosotros mismos, es justamente por, esta, por este argumento, ¿no? Que de repente nosotros tenemos que estar considerando también todas las diferentes variables que se van a estar presentando ahí. Sí, entonces nosotros ahí tendríamos o tenemos muchas situaciones que pudiésemos argumentar o cambiar. De acuerdo a la naturaleza de los datos, eh, cuando hablamos de la naturaleza de los datos, todavía no estamos hablando de dónde provienen o de dónde se sacaron, porque esa es otra de las funciones que tenemos que llevar a cabo. O sea, de dónde provienen, qué tanto de información o qué tanto de datos provienen o qué tanto de datos se van a estar utilizando. Bueno, eso va a corresponder porque cuando nosotros hacemos de este tipo, consideramos que es una investigación de tipo cuantitativo. ¿A qué se refiere cuando nosotros manejamos una investigación cuantitativa? Es cuando nosotros manejamos números para poder hallar el posible resultado. En algunas ocasiones o en algunos momentos de ese embrollo que tenemos, que sería el manejo de las variables y de dónde proviene la información para que sea cuantitativa, pues en fin, es cuando nosotros hacemos las encuestas, cuando nosotros hacemos los cuestionarios, cuando nosotros estamos indagando qué fue lo que pasó, por qué la posible respuesta, porque ese es el momento adecuado, idóneo, que pudiésemos nosotros llevarlo a cabo, es justamente cuando nosotros preparamos y presentamos de que cierto material o ciertas características materiales
no necesariamente vayan a fallar. Sí, entonces de repente el cuantitativo nos dice, oye, sí, pero necesito de números. La naturaleza de los de las variables, justamente eso, poder identificar o poder reconocer a los valores que se están manejando. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas características que tenemos? ¿Para qué nos va a servir el manejar los valores? Si de todos modos no queremos generar o utilizar algo en concreto. Y así podemos empezar a meter varias situaciones, varias formas o varias características de llevarlo a cabo y tener un concepto distinto. ¿Sí? Una investigación de tipo cuantitativo ubica todos los elementos técnicos para poder desarrollar. Sí, porque me voy a meter un poquito con las escuelas. Hay algunas escuelas que de repente, por el simple hecho de tener números en su resultado, o porque están valorando, vamos a decir, características de los alumnos, entonces ahí nosotros tendríamos que hablar cuando son características de manera cualitativa, ¿sí? Parece complicado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de características y cuando tenemos la metodología cualitativa, eso es cuando se habla de la persona. ¿A qué se refiere hablar de la persona? A sus características, a sus emociones, en las que no podemos cuantificarla. Por ejemplo, que yo le dijese en este momento, ¿saben qué? Estoy feliz, ¿no? Ok, perfecto, pero ¿quién estará más feliz? Si en este caso Miguel Ángel o Ernesto, ¿no? Y nosotros nos quedamos, no, pues cada uno de nosotros de manera subjetiva, de manera cualitativa, puede decir, no, yo soy más feliz que tú. Y así empezamos a argumentarlos. Pero, ¿cómo se mide? O sea, porque al final de cuentas la felicidad, pues es algo que nosotros podemos externarlos y podemos sacarlos sacarlos o sea, de todos los posibles resultados que se vayan a manejar. Entonces, lo cualitativo es eso, hallar de todo lo que no puede ser palpable, todo aquello que no puede argumentarse de manera directa es que sí, pero sonreíste en lugar de sonreír durante 5 horas, sonreíste en 3 horas, por tanto, pues sí eres cualitativo, pero no al 100%, tal vez seas el 10% o menos, o fuiste cualitativo nada más estos días y te hace falta reconocer el por qué es muy necesario también ir trabajando con diferentes o diversos elementos. Sí, ahora, muchos libros vamos a lograr leer que de repente por ahí nos vamos a encontrar que una metodología cuantitativa de acuerdo con de acuerdo con ciertos autores, de repente ustedes van a decir, no es que el autor me lo indica de esta manera. No, muy sencillo. Lo cuantitativo va a ser cuando nosotros estemos manejando valores de tipo numérico, resultados, o sea, no igualdades, sino resultados. Ahora, muchas personas eh, podemos llegar a confundir que de repente es que yo hallé que el 52% de las personas dice que está contenta en este periodo de decembrino. Sí, que es feliz, que está contenta durante este periodo.
Por tanto, es una investigación de tipo cualitativo. Y yo pregunto, ¿por qué? Es que porque nos indicó que el 52% es, está feliz, ¿sí? Y te quedas y dices, sí, pero lo que, o sea, no es necesariamente reconocer eh, el aspecto de cuántas personas, este, de cuántas personas, de repente por ahí sean felices, sino tal vez podamos estar midiendo a la felicidad, pero la felicidad no se puede medir, ¿sí? No se puede medir como tal. Ese es un aspecto cualitativo en el que nosotros de repente podemos indicar que sí está feliz, pero porque tal vez tenga una sonrisa, pero esa sonrisa fue porque por no enojarme o por no estar llorando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber argumentarlo. Entonces, por tanto, cuando nosotros manejamos o queremos saber la felicidad, por ejemplo, de los trabajadores, estaríamos hablando de los aspectos cualitativos de alguien que vamos a evaluar o que vamos a valorar. Más no porque lo estemos valorando o evaluando, quiere decir que por eso sería una investigación cualitativa. No, sí, perdón, cuantitativa. Sigue siendo una investigación cualitativa porque pues habla de cualidades, habla de características, habla de fenómenos que pueden auxiliarnos a nosotros a poder encontrar todos los elementos de que pueden regir a la felicidad de una comunidad. Sí, repito, si ustedes, por decir así, están hablando de y que están hablando y que quieren dar como resultado el, el número o sea, los automóviles de color blanco que transitan en cierta avenida, bueno, entonces aquí estaríamos hablando de un factor de tipo o una metodología de tipo cuantitativo. ¿Sale? O sea, ¿por qué? Porque hablamos de una cosa y esa cosa nos está llevando justamente a hallar un valor, pero no estamos midiendo cualidades del auto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente podemos confundir que dentro de las cualidades del auto son y empezamos a colocar un valor o un color, una situación y ya con ello ya todo lo modificamos. No confundamos, o sea, si es algo de repente por ahí fastidiante, de repente por ahí como eh, que se contrapone, sí, pero es necesario identificarlo nada más. Si no hablas o sea, cada vez que hables de cualidades, así sean contadas las cualidades que te tengan, sería una metodología cualitativa. Pero tú puedes hablar de algunos elementos o características y estas también tengan que ser contadas, contabilizadas, pero el fin sería un poco distinto a cómo se pudiese manejar o cómo se pudiese tener. Por ese motivo, la sesión pasada yo les argumentaba, el tener que redactar, el tener que colocar mmm, algunos elementos y que tengan que estar de manera correcta dentro de su proyecto, desde el mismo título, o sea, el poder describir por ahí ciertas características o ciertos momentos claros, entonces nosotros podemos ir cuantificándolos, podemos ir separándolos y así hallar la posible respuesta, la posible solución a lo que teníamos nosotros planteado. De acuerdo a su orientación, bueno, si está orientado a las conclusiones o si están orientados a la toma de decisiones. ¿A qué se refiere cuando son conclusiones? De acuerdo al resultado que se esté manejando o de que se tenga dentro del mismo proyecto, como cuando nosotros estamos
argumentando ciertos factores que van a ocurrir o que ya sabemos que puede llegar a ocurrir. Y cuando estamos hablando de soluciones que sean investigaciones orientados a decisiones, por ejemplo, es cuando nosotros observamos, analizamos todos los pormenores que puedan hacernos a nosotros variar, cambiar y empezar a manejar sentimientos. Si ustedes meten sentimientos en un proyecto de investigación, les argumento que en este caso, muchas ocasiones va a quedar cualitativo y va a estar orientado a qué sucede y qué es lo que está pasando con ello. ¿Qué pasa si agrego? ¿Qué pasa si quito? ¿Qué pasa si argumento ciertas expresiones o ciertos factores que en dado caso pueden ser de mejora? Una mejora constante que pudiésemos tener. De acuerdo a la manipulación de variables, aquí ya estamos hablando un poquito ya de basándonos en nuestras hipótesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya planteé la hipótesis, ya la tengo por ahí. Bueno, pues entonces ahora vamos a verificar o vamos a ver el cómo o el por qué se está argumentando de esa manera. Sí, o sea, porque muchas veces, ok, perfecto, pero ¿cómo o por qué lo estás argumentando de esa manera? Y si nos damos cuenta ya, como vamos a manipular las variables, y se quedan ustedes, manipular las variables, ¿cómo es? Meter nuestras manitas, el ir identificando que yo pueda, que de acuerdo a lo que yo haga, o yo esté colocando, puede variar el posible resultado. Bien, si nosotros tenemos, de acuerdo a la manipulación de las variables, nos indica lo siguiente: una investigación va a ser de tipo descriptivo. Otra vez, volvemos a tener lo descriptivo. Es importante reconocerlo, ¿sí? Que a pesar de que está descrito en diferentes categorías, estas nos pueden servir, nos pueden servir para poder hallar o encontrar una mejor, un mejor camino o una mejor forma de rendir, vamos a decirlo, de rendir a nuestros posibles resultados. Vuelvo a lo mismo. Manipular las variables, la manipulación del proyecto, esto nos va a dar una caracterización de que si se puede hacer o no se puede hacer. Un ejemplo. Oye, es que tengo una nueva pastilla que, una nueva agua saborizante, energizante, que sirve para poder mejorar las habilidades de lectura de cualquier persona, ¿no? Si te la tomas, vas a mejorar tus habilidades de lectura. Pero lo tengo en una situación de bajo estudio. ¿Qué quiere decir bajo estudio? Bajo un análisis, bajo una manipulación de las variables. ¿Qué sucede si yo nada más les doy esa bebida refrescante, esa bebida energética, y los observo? O sea, porque aquí es esencial, ¿no? Y nada más los observo cuál es el funcionamiento de mí o de mis variables, que en este caso serían personas. Y aquí viene algo bien importante, ¿no? De repente parecería que no, que nosotros no estamos capacitados para analizar a personas. Claro que sí, estamos capacitados, ¿no? O sea,
pues tal vez yo tenga que estar mmm, manipulando la variable o las variables para, para ubicar o para sacar un resultado que yo desee. Pero si yo nada más me dedico a observar esa posible solución o esa posible respuesta, se indica que lo que nosotros queremos hacer o lo que se está desarrollando es una investigación de tipo descriptivo. O sea, estamos realmente describiéndolo y no nos interesa si falla o no falla. Estamos únicamente describiendo la o las situaciones que se estén llevando a cabo. Una investigación de tipo experimental. ¿Esta qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cuando nosotros empezamos a modificar o manipular nuestras variables. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, o sea, y aquí la línea es demasiado delgada, así como les dije hace un ratillo, de que una investigación puede ser exploratoria, ¿no? Porque pues, yo estoy guiando, yo estoy rutando y pues entregamos unos resultados, pero yo ya estoy saliendo ya estoy hallando otra posible opción que se pueda trabajarlo. La experimental es, ok, la descriptiva era verlos. Perfecto, las estoy viendo y estoy anotando todo tipo de situación, estoy observando todo tipo de comportamiento porque estoy analizando a mí, estoy analizando a mi, a mis personas o estoy analizando a mis objetos bajo estudio, que en este caso serían las personas, para ver si realmente están haciendo o cómo reaccionaron ante tomar o beber esa bebida energética. Pero de repente por ahí sale uno y me dice, eso es que me duele muchísimo, muchísimo, el clásico, ¿no? Muchísimo la cabeza y se me va a reventar, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, estoy haciendo un supuesto. Pues yo de repente, pues lo único que le puedo decir es que, ¿sabes qué? Te voy a dar 1 o 2 pastillas para el dolor de cabeza. Fíjense, nada más estoy dándole 1 o 2 pastillas para el dolor de cabeza. Ustedes van a decir, ¿y es todo? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir o qué quiero, a qué quiero manejar o qué quiero lograr? El simple hecho que yo haya cambiado el valor a una variable y que pues le di su pastilla para el dolor de cabeza porque pues lo tengo bajo observación, acuérdense. Es una investigación descriptiva, lo tengo bajo observación, pero yo a uno de los sujetos bajo estudio, lo que estoy haciéndolo es dándole, en este caso, una pastilla. Y si le estoy dando una pastilla, estoy manipulando los posibles resultados. Entonces, si estoy manipulando el posible resultado, puede que falle o que no falle el resultado. Pero al final, yo metí las manos en ella. Sí, o sea, de repente tú dices, caray, y podemos decir, y en ese momento mi investigación se convirtió en una investigación de tipo descriptiva, perdón, experimental. Sí, efectivamente, se convirtió en experimental. Pero ojo aquí con ello. Si ya se convirtió nuestra investigación de tipo descriptivo a ser de tipo experimental, esto no quiere decir de que luego, bueno, ya se convirtió en experimental y al rato se va a volver a regresar a descriptivo, ya no. Si ya interveniste y así fue
en la mínima intervención que hayas tenido dentro del proyecto de investigación y modificaste o manipulaste cierto valor o cierta variable que se pudiesen estar manejando, bueno, pues entonces ya se convirtió en experimental. Y si ya se convirtió en experimental, ya no puede regresar a hacer una investigación de tipo descriptivo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que realmente nosotros no, en el momento en que cambiamos de descriptivo a experimental, ya no podemos regresar a descriptivo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? O eres uno o eres otro, pero no puede ser ambos dentro del mismo. ¿Sí? A eso se va llevando a contexto. Aquí, en este tipo de investigaciones experimentales, por lo regular, debiese de que casi todas las investigaciones cayeran o rozaran en ese ámbito, pero ya no es cierto. Ahora, también no confundir, porque hay definiciones antiguas que de repente por ahí se confundían ciertas o algunas personas que de repente nos dicen, no, es que mi investigación es de tipo experimental, pero ya luego lo voy a convertir en descriptiva. ¿Sí? No hay que confundir eso. Ustedes manipulan, en ese momento ya se vició, ya se manipuló todo nuestro proyecto y ya no va a regresar. O sea, no va a regresar a ser descriptivo en este caso. Ay, pero es que le eché un poquito, si estoy observando pasto, le eché un poquito más de agua, no pasa nada, y se lo eché toda. Sí, pero lo tenía bajo estudio. Le puse insecticida porque realmente pues estaban afectando a los mosquitos. Interveniste, estás cambiando posibles resultados. O sea, y pongámonos nosotros a pensar, oye, pero pues es que tuve que lavar la válvula. Sí, pero si el proceso no me decía lavar la válvula, entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy manipulándola y estoy haciendo mi proyecto de tipo experimental y estoy cambiando, modificando ciertos elementos o ciertas características. A ese grado, o sea, porque de repente por ahí muchos empezamos también a argumentar, pero ¿será que nada más por una pequeñez? Pues claro, sí, estoy criando, tengo mi estudio bajo observación de dos perritos, ¿no? A uno le doy alimento y al otro le doy tortillas. ¿Qué sucede? Pues tengo que estar monitoreando ambos. En el momento en que yo le dé tortilla al otro o que yo le dé alimento a uno de ellos, que no le estaba ayudando. En ese instante puedo yo indicarles que mi investigación se convierte en experimental. O sea, cualquier detalle, por eso les decía yo que es muy delgada la línea que pudiésemos estar manejando. Pero tan delgada que de repente podemos nosotros como que quedarnos así como que ya en serio, o sea, ¿será cierto? ¿Será válido? ¿O ya con esto cambia todo? Pues sí, pues la mera verdad, sí, sí cambia todo, porque pues ya no se va a poder regresar al anterior. O como todos nosotros que estudiamos en licenciaturas, ¿no? No, es que vamos a tener titulación, pero si no te llevas ninguna materia extraordinaria. Entonces tú ya de repente tú estás fincado en esa parte y pum, te llevas una materia extraordinaria o repite, ¿qué pasa? Ya perdiste la opción, ya perdiste la oportunidad. Y tú puedes decir, sí, pero ya la pasé, ya no pasa nada. Pues sí, pero ya no vas a poder regresar a un paso anterior o un proceso anterior. Sí, o sea, no es de puedo estar aquí y acá, puedo estar aquí y acá. No, es justamente el que cómo nosotros estamos manipulando esas variables. Ahora, existen las investigaciones que son las de ex post facto,
Esas investigaciones son, por ejemplo, cuando tenemos muchísimas variables, más de 5 variables que tengamos que estar trabajándolas. Y de repente estas se nos pueden salir de control. ¿Por qué decir que se nos pueden salir de control? Por la sencilla razón que de repente el poder tener, eh, o el poder contar con tus variables y decir, es que no cambió, no se modificó. Bueno, sí, pero tantito, pero no pasa nada. En ese momento ya puede ser que tu mismo proyecto, tu mismo desarrollo de investigación no cumplió con cierto estándar, cierta característica necesaria dentro de ella. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que hacer y ahora ustedes van a decir, eso quiere decir que de acuerdo a la manipulación, ¿es porque nosotros intervenimos? Así es. Recuerden que cuando nosotros intervenimos, aunque sea como razón de investigador, pues tenemos, o sea, estamos manipulándolo. Oye, pero pues no pasa nada, pues yo siempre he estado ahí, siempre he estado adecuando, siempre he estado modificando. Pues será el sereno, pero ya adecuaste, cambiaste, ¿sí? Ya cambiaste a esa o a esas variables, ya las adecuaste, ya interveniste y entonces ya no podemos llegar bajo el proceso previo o anterior dentro de ella. Sí, de acuerdo a la naturaleza de los objetivos. Recuerden, aquí están clasificados y vamos a volver a encontrar que hay las mismas que están clasificadas en otros, vamos a decir, en otras opciones. Sí, y siguen siendo las mismas. Claro que sí, siguen siendo las mismas. O sea, no porque estén, por ejemplo, aquí en la naturaleza de los objetos y estén en otro cúmulo, como por ejemplo, de acuerdo a la manipulación de variables o de acuerdo a, a cualquier otra que se pudiese tener, no hay problema. Sí, el reconocerlos o el reconocernos son simple, llana y sencillos, es la modificación. Todo lo demás, es llevado de un punto a otro. Sí, de acuerdo a los objetos, la exploratoria es porque no se tienen muchos objetos bajo estudio. A eso se refería. O sea, acuérdense que la definición de una investigación exploratoria es aquella en la que casi no hay estudios o procesos de investigación que se pudiesen llevar a cabo o analizar. A eso se va refiriendo y por eso la naturaleza de los objetos, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Son poquitos objetos que se están valorando, que se están analizando y pues por ese motivo nosotros lo podemos colocar en esa clasificación. Una investigación de tipo descriptiva de acuerdo a los objetos es nada más observar los hechos, tomar en consideración o en conciencia, los elementos que se están hallando, se están encontrando y poder correlacionarlos con él mismo, ¿no? O sea, poder correlacionarlos de una manera muy, muy práctica. La correlacional, bueno, pues esos objetos están dentro de la o las variables, ¿sí? Y nos va sirviendo justamente para poder trabajar o para poder desarrollar algo más allá de las correlacionales. Recuerden que son donde nosotros podemos colocar o tener dos expresiones que puedan estar, no necesariamente manipulables, pero que la razón de uno pueda cambiar la razón de la otra, ¿sí? Como el teorema, ¿no? Que para cada acción corresponde una reacción. Bueno, pues entonces aquí lo que se hace o se realiza es la correlación de la o de las variables que se tienen.
Una investigación de tipo explicativa, porque está dentro de la parte de objetivos, o sea, porque trata únicamente de explicar el elemento planteado de inicio, donde se especifique, donde se indique que para cada cosa o, o por qué de cada uno de ellos que se tiene o que se está manejando ahí. Sí, la explicativa, recuerden que la investigación explicativa es explicar todos los fenómenos, hechos, características que puedan estar sucediendo o que puedan suceder dentro de un tema específico, cómo nosotros lo podemos ir llevando dentro de ellos, o sea, llevándolo a cabo para poder ver cuáles serían los límites. Por lo regular, de acuerdo a la naturaleza de los objetivos y de acuerdo a los objetivos de índole, de índole experimental, en muchas ocasiones nosotros tenemos un objetivo, pero ese objetivo también sería manipulable. Mientras que en la explicativa tenemos un objetivo, una relación para poder hacer o para poder generar algo, pero que esta va únicamente a explicar el fenómeno que se tiene, ¿sí? Verificar qué es lo que se está haciendo. Por eso dice que dentro de ella tiene una relación de tipo causal. La experimental, de acuerdo a la naturaleza de los objetivos, es saber si vamos a manejar o vamos a cambiar o modificar cierta parte o cierta expresión del o de los objetivos que se tienen en ella. Y por último, la predicativa, ¿sí? Ese tipo de investigación, pues es algo que pudiese predecir la posible respuesta. Aunque aquí va algo bien curioso y quieren ustedes que siempre considerarlo, ¿sí? Porque nos está indicando qué es lo que hace la predicativa. Predice datos anteriores, pero la predicativa realmente puede ser una hipótesis en la que nosotros estamos planteando o iniciando un valor que ya previamente se tenía en ella. ¿Cómo es esto? Bueno, vuelvo al mismo punto. Recordemos nosotros que cuando generamos una hipótesis en una investigación nueva, generamos una hipótesis donde hacemos supuestos. ¿Qué son los supuestos? Bueno, son consideraciones o cosas que tenemos que llevar a cabo. Estos supuestos nosotros no sabemos cuál puede ser la posible o las posibles respuestas a manejar en ella. Sí, o sea, aquí las investigaciones de tipo predicativas son, ya no tanto me interesa el poder saber qué cosa aprendió el hijo, sino cómo empezó a decir algunos principios de acuerdo a su intuición o de acuerdo a su experiencia. Vuelvo a repetir o vuelvo a argumentar. Todo lo que nosotros hacemos por lo regular es únicamente la documentación. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros ya lo tenemos hasta resuelto y ya sabemos qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a suceder. Sí, entonces, si ya tenemos esa parte, pues estamos anticipándonos a situaciones que pueden modificar o replantear ciertos temas, vamos a decir. Entonces, de repente parecería algo sencillo, algo fácil, algo práctico, el tomar
la decisión para los tipos de datos y eso va cambiando. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, nosotros tenemos también investigaciones, pero están clasificadas de acuerdo a sus fuentes? ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son fuentes bibliográficas o acervo bibliográfico que va a utilizar para poder desarrollar el proyecto de investigación. Sí, o sea, de dónde va a extraer información, de dónde va a obtener cierta situación para poder llevarlo a cabo? Si planteamos desde un inicio y decimos, es que mi investigación es de tipo exploratoria. Ajá, ok, de acuerdo a sus datos, un dato de tipo exploratorio, pues es aquel que casi no tiene investigación o no tienen fuentes previas para poder llevarlo a cabo. Entonces, si no tenemos eso, pues no va a ser una investigación bibliográfica. Puede ser una investigación empírica como tal, ¿sí? O sea, porque parece algo, yo siempre he dicho, algo simple, algo sencillo, pero también nosotros tenemos que empezar a categorizar qué factores o qué elementos fue lo que se encontró, que se halló para poder manejar el posible resultado, cambiar el posible resultado que se pudiese tener. Sí, una investigación de tipo bibliográfica va a ser aquella que va a requerir constantemente de fuentes bibliográficas, libros, manuales, normas y todo lo demás habido y por haber. Sí, porque de ahí nos estamos basando. Una investigación de tipo bibliográfica puede ser aquella investigación documental que se generó, por decir así, en prepa o en metodología de investigación al inicio de nuestra carrera profesional, en la que nosotros teníamos que ir sacando información de diferentes fuentes bibliográficas. Y por ese motivo, se le llama a esta metodología o el método científico o ese método que nosotros reaccionamos porque está sacando información de diferentes fuentes. Para evitar la palabra plagio dentro de una fuente de información, pues no sería lo categórico, pero pues para evitarlo, pues tendríamos que irnos a una investigación exploratoria. O sea, la exploratoria no congenia con una bibliográfica. De antemano ya lo debemos de saber. Sí, ya lo tenemos que catalogar. No coinciden una con la otra. Tenemos la investigación metodológica. La investigación metodológica, ¿qué es lo que hace? Bueno, analiza estudios previos, ¿sí? ¿Qué quiere decir estudios previos? Analiza situaciones o investigaciones similares a las que se tienen, ¿sí? Y también está verificando los estudios que se están indicando dentro del mismo proyecto. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Bueno, la metodológica es aquella en la que nosotros vamos a tener datos, informes, lectura de equipos, de motores, encuestas, donde nosotros vamos a empezar a chequear todo tipo de información que se pudo haber tenido en ella. Y partiendo de de esa situación, pues nosotros podemos aventurarnos y aventarnos para ver si sí o sencillamente no. Sí, aquí la bibliográfica se extrae información netamente de libros, la metodológica de lecturas de datos, de informes que se puedan tener, o sea, cómo de repente van cambiando unos con otros. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Yo puedo ser un investigador bibliográfico, voy a ser un ratón de
de biblioteca. Quiero ser un investigador metodólogo, pues tengo que estar siempre con resultados y resultados estadísticos para poder hallar o para poder determinar el cambio o la posible situación que se requiera en ella. Y por último, tenemos dentro de este rubro las investigaciones empíricas. Las investigaciones empíricas son todas aquellas de las que siempre hemos hecho. Vamos, por ejemplo, mi tesis ahorita como estamos utilizando, es el diseño del plan de mantenimiento para el sistema de enfriamiento de mi casa. Sí, ese es el título de mi tesis. Y de repente, ¿de dónde voy a sacar datos? O sea, sí, aquí en el empírica sí puedo utilizar información bibliográfica, claro que sí, donde voy a definir o conceptualizar algunos factores o algunos elementos. Hasta ahí está claro. Metodológico, tal vez pueda sacar datos, pero tal vez no los pueda sacar. ¿Por qué? Porque realmente voy a requerir de otros informes. Pero puede conformarse de información empírica. Sí, ¿por qué? Porque la información empírica es aquella en la que yo estoy analizando no analizando los posibles resultados, sino estoy verificando los posibles resultados y pueda yo otorgar algunos valores para sufragar otros de ellos. El empírico es únicamente cómo lo voy haciendo, y lo dice Ernesto, no lo dicen libros, no lo dicen manuales, no lo dicen otras cosas, sino lo dice Ernesto cómo lo está haciendo. Por ejemplo, de manera empírica, puedo yo presentar un sistema de información y esa manera o esa forma empírica donde yo tenga todos esos elementos o todos esos datos, me va a servir a mí para poder tal vez encontrar una posible solución, mas no quiere decir que esté basado en lo que yo estaba buscando. En pocas palabras, la investigación empírica es toda investigación que nosotros hacemos sin documentarla, ¿sí? En pocas. ¿Por qué existe este tipo de investigación? Porque es la que nosotros utilizamos o la que nosotros realmente manejamos y nos da un valor, un resultado, pero que no lo tuvimos realmente documentado. No lo tuvimos nosotros realmente, vimos las evoluciones del posible o de los posibles cambios para hacerlo metodológico, sino nada más fue gracias a que de repente, por ahí yo puedo decir, no, pues se tomó en cuenta estos elementos o se tomó en cuenta estos factores, pero porque se quería hacer o se quería obtener estos resultados. Únicamente así. No, pues fui cambiándolo para poder llegar a ese punto. ¿Cómo llegaste del color, por decir así, blanco al color naranja? No, es que empecé a meterle tal vez un poquito más de color rojo, le empecé a meter también color verde, no sé, y empecé a hacer combinaciones, empecé a jugar con ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy haciendo una investigación empírica, estoy únicamente jugando con con las variables para poder determinar un valor o una situación o un resultado. No me estoy basando de acuerdo con lo que me indicaron algunos estándares o algunos manuales, sino nada más, y tampoco me estoy basando en otros estudios donde se tengan
otras situaciones planteadas. No, lo único que estoy haciendo, y lo digo, es ir probando, ¿no? Pues estoy echando 15 mililitros de rojo, 15 mililitros, o sea, y estoy probando hasta para ver en qué momento se me hace de color naranja, para que así, en el momento en que yo supuestamente haga todo ese color, pues va a resultar de que yo ya puedo o ya lo resolví de manera empírica. Ahora bien, sí, porque ese es otro show que tendríamos nosotros que siempre considerar. Y yo a muchos ingenieros, sí, sobre todo en el área de licenciatura, les he dicho, les he argumentado, a ver, vamos a hacer una tesis en la que ustedes ya lo hayan resuelto. Hay veces no logro explicarme cuando le digo, vamos a plantear una problemática, no importa que ya lo hayas resuelto, ya tienes la respuesta, ya lo resolviste, ya sabes que funciona, sí, pero ahora lo que vamos a hacer, todo eso que habías hecho, lo hiciste de manera empírico. Ahora lo que vamos a hacer, o lo que se desarrolla en una tesis, es la documentación. Y entonces lo que estamos generando, en pocas palabras, es al momento de documentarlo, vamos a generar la investigación de tipo, ya lo estamos convirtiendo a científico. ¿Y por qué? Porque ese es el método. O sea, la metodología científica nos indica justamente que es toda la información que nosotros lo podemos desarrollar todo por escrito. Todo aquello que no lo tengamos por escrito es una metodología de tipo empírico, ¿sí? Y lo que busca la metodología es documentar todo tipo de información. El por qué o para qué documentarlo, pues es únicamente para que así cualquier otro pueda, pueda basarse en él o los proyectos de investigación que yo esté planteando. O sea, pues repito, ¿cómo es esto? Bueno, todo aquello que no está documentado de repente es empírico y nadie lo conoce, ¿sí? Únicamente lo puedo conocer yo porque yo soy el que lo lleva a cabo. Pero en el momento en que yo lo redacto y lo presento y doy esa información, pues resulta que yo ya me estoy convirtiendo también en escritor, resulta que pues ya mi investigación ya no es empírica, sino ya es de manera científico, y ya siendo de manera científica, pues también las otras compañías o las otras empresas ya empiezan a jalar, a llamar ese tipo de información. La investigación científica se empieza a extender y empiezan a aprender de él, ¿sí? De la investigación científica como tal. Empiezan a aprender para saber cómo funciona. Sí, entonces de repente las fuentes también nos van diciendo del cómo lo estamos desarrollando, cómo lo resolvimos, cómo lo manejamos nosotros para poder llegar a una posible solución. De acuerdo a la naturaleza de la información, o sea, de acuerdo a cómo se esté planteando las investigaciones. Hace un, hace un momento, hace un rato, ustedes pueden decir, oye, pero me lo habías definido, ya me lo habías manejado de una manera o de una forma. Sí, porque recordemos que de acuerdo a los tipos de información, son como nosotros también nos podemos mover. O sea, es esa la naturaleza. ¿De dónde estás empleando los datos, los informes? ¿De dónde estás obteniendo los resultados y para qué se va a llevar a cabo? Y aquí nosotros, dentro de la naturaleza de la información, nosotros podemos clasificar justamente a la investigación cuantitativa, cualitativa y la participativa. Siendo que la participativa en esta se manejan para hacer estudios etnográficos como tal. ¿Por qué estudios etnográficos?
porque no lo hace una sola persona, sino que se puede hacer por diferentes eventos, momentos y hechos para llevarlo a cabo. A eso llevamos. La cuantitativa y la cualitativa sigue manejando lo cualitativo, el aspecto social, emocional, y empieza a otorgar resultados o su valor de sus resultados para poder contrastarlos. Mientras que en el cuantitativo, pues bueno, nos dice o nos indica que van a utilizarse valores tipo magnitudes. ¿Esto qué quiere decir? Valores tipo magnitudes. Quiere decir que cuando nosotros podemos estar ubicando información, buscando información y otorgando alguna posible solución de acuerdo con el o los posibles resultados que se tengan, o sea, la información que se vaya a estar manejando en ella. O sea, parecería que de repente las diferentes clasificaciones estarían sujetas o resueltas de una manera sencilla, pero que se pueden encontrar o se pueden manejar resultados. Ya otros tipos de investigación, recuerden que se van dividiendo, se van subclasificando en subtítulos y todo eso, y ahorita, después de toda esta explicación, todo este menjurje que pudiésemos hacer, vamos a analizar cuáles pueden ser los tipos de investigación y los diseños de investigación que podemos utilizar en nuestro proyecto de investigación de tipo tesis. O sea, lo que ustedes van a presentar en ese 3.4 y 3.5. Sí, créanme que yo siempre lo he dicho, tal vez toda la información, todos los elementos puede conocerse como una rara clasificación, pero que muchos de ellos necesitan o requieren de entre ellos mismos y muchos no saben llevar cada uno de ellos. Por ejemplo, las sincrónicas y las diacrónicas, esto es de acuerdo a cómo se está llevando, si lo estamos llevando de manera presencial o de manera en línea para poder hacer una investigación. Sí, y ahí es de donde estamos generando, ¿no? Por ejemplo, nosotros estaríamos trabajándolo de manera sincrónica, pero si estaríamos presentes, entonces estaríamos trabajándolo de maneras diacrónicas. Vuelvo, son características y de los tipos que los tenemos que ver o los tenemos que hablar independientemente que no se vayan a argumentar dentro del mismo proyecto. Y de las dimensiones cronológicas para poder determinar si es históricos, o sea, que están con los cronológicos que están confabulados directamente con el manejo del tiempo. Tenemos la investigación histórica que se encarga de ubicar todo aquello que se hizo en el pasado, ¿sí? Eso, cada vez que se hace una descripción o cada vez que se hace un estudio, pero de algo que ya sucedió, de algo que ya pasó. Tenemos los descriptivos y los experimentales, que son los actuales. O sea, aquí pudiésemos decir que en el orden cronológico siempre nada más podemos manejar el pasado y el presente, no el futuro, porque nosotros no podemos decir estamos realizaremos ciertos factores o ciertas normas que puedan analizarlo. Por eso, dentro de las investigaciones presentes, tenemos la investigación descriptiva y la investigación, descriptiva y la investigación experimental. Se están haciendo en el momento, época presente, y únicamente la histórica es época pasada. Tenemos también, de acuerdo a su enfoque,
Sí, otra vez las experimentales y las correlacionales. ¿Por qué? De acuerdo al enfoque, pues es cuál es la característica o los factores que nosotros vamos a tener que llevar a cabo para poder, para poder determinar los elementos que se están tomando en consideración, que se están tomando en cuenta en ella. Sí, a eso se va refiriendo cuando es el enfoque y está manejando la experimental como la correlacional. Y tenemos los generales también, que son los inductivos, los hipotéticos, sí, deductivos dentro de ellos. A esto, ¿a qué estamos llegando? ¿Cómo estamos manejando? El inductivo quiere decir que está buscando o está ideando el ir cuadrándolo de acuerdo con las, con las, con los posibles resultados o las posibles conclusiones que se puedan hallar en ella. Sí, o sea, ¿por qué se argumenta esta parte? Porque de repente nosotros presuponemos o presentimos que podemos hacer mejor esto, mejor algún elemento que otro. Y el hipotético deductivo es a través de las observaciones planteadas, primeramente, de las hipótesis que nosotros tenemos. Sí, o sea, aquí dentro del inductivo y dentro del factor el hipotético deductivo, es que es un sistema eventual que puede modificarse. Difícilmente caemos en esos ahorita, como les vuelvo a repetir. Y aquí, bueno, este es un pequeño resumen, vamos a llamarlo de esta manera, de las clasificaciones de los tipos de investigación. ¿Sale? El que tengamos un listado de tipos, y vuelvo a lo mismo, hay ocasiones que algunos tipos de investigación se clasifican en diferentes subáreas, es con el afán o el fin de poder comprenderlos a todos. Sin embargo, no necesariamente van a estar o vamos a colocar todos como tal en ella, porque si nos ponemos a leer, vamos a llegar a la conclusión de que todos los tipos de investigaciones son necesarios, básicos, esenciales, y de repente quisiéramos meterlo en nuestro proyecto. No, no, no. Van a ver ahí, ahorita, después de un pequeño break, vamos a analizar únicamente 6 tipos de investigaciones que van a ser para justamente 3 para el diseño y 3 para el tipo de investigación. Y lo que va a detonar para nosotros es que nosotros vamos a tener que defender prácticamente el por qué digo que mi proyecto es bajo cada uno de esos rubros. ¿Sí? O sea, ahí es de donde va a depender también. O sea, porque en muchas ocasiones uno piensa que es una parte o un tipo de investigación, porque es que no tiene cara de ese otro elemento, no tiene cara de ese otro factor que nosotros manejamos. ¿Sale? A ver, ¿alguna duda? Ahorita fue, como les vuelvo a repetir. Ajá, dígame, Miguel, perdón. No, está bien, está bien. Ajá, ok. Como les comenté la sesión pasada, ahorita fue todo, no quiero decir la palabra, pero es todo el contexto teórico, ¿no? Que en muchas ocasiones a nosotros nos tiende tal vez a decir, pero ¿por qué? No, ya ahorita, ya luego, ahorita que regresemos en la siguiente parte, vamos a ver ya, vamos a hacer y vamos a trabajar, bueno, ustedes van a trabajar ya dentro de su tesis, ¿sí? O sea, ¿cómo
o qué pueden redactar dentro de su proyecto de investigación. ¿Sale? O sea, yo siempre he dicho, todo esto es información teórica, sacado o extraído de libros, y qué padre, qué chido, ¿no? Qué bien que esté ahí. Pero, ¿y ahora qué es lo que tendríamos que colocar o qué es lo que tendríamos que poner en nuestro proyecto? Porque es lo que nos interesa e interesa también para que vayamos avanzando, ¿no? Así como lo hicimos la sesión pasada. Definimos por ahí que era una hipótesis, diferentes tipos de hipótesis, de acuerdo con algunos autores, por qué es importante, por qué nosotros colocamos una hipótesis y por qué, si de repente queremos amarrarnos el dedo, colocar 3 hipótesis. Recuerden, o es una o son 3, y no puede ser 2. ¿Sí? O sea, recuerden que o una o 3 hipótesis. Y también analizamos que si eran una o 3 hipótesis, pero las 3 hipótesis están relacionadas entre sí, no eran diferentes hipótesis, sino eran manejadas bajo las mismas variables que se tienen, porque pues la idea no es ampliar nuestro proyecto, sino es realmente hallar una posible solución bajo la que ya nosotros tenemos planteado. Esa fue la idea y lo que hicimos nosotros en la segunda parte de nuestra sesión. Ahorita vamos a ver, ya vimos los diferentes tipos de investigación de acuerdo con las formas o que se nos pudiesen encontrar, pero en un proyecto de investigación de tipo tesis como tal, la que estamos desarrollando, ahora, ¿cuáles son las que tendríamos que colocar? ¿Sale? Y esas las vamos a hacer ahorita de manera práctica, lo vamos a hacer para que ya ustedes desde ya lo vayan redactando y no se nos vaya quedando. O sea, yo también, otra de las cosas que les argumenté la sesión pasada fue, si ustedes hacen o vamos desarrollando todas las cosas que les estoy diciendo, créanme que vamos a llegar a la semana 5 y ya vamos a tener concluido ese capítulo 3. ¿Sí? Esa es la idea, o sea, el ya tener concluido el capítulo 3, y no necesitamos o no necesitarían ustedes estar haciendo otra cosa fuera de horario, nada más con el horario y trabajarlo ahorita en estas horas es más que suficiente. Sí, vamos a revisar como lo hicimos la sesión pasada también. Algunos van a, o todos van a trabajar, los que gusten van a ir presentándolos, los vamos leyendo, los vamos analizando, los vamos viendo y ya vamos dando visto bueno para cada uno de ustedes. Sí, lo idóneo sería que todos participaran para que así, pues, si hay alguna situación o alguna duda, se pudiese corregir. O sea, y no dejar al final todo, sino ya irlo depurando siempre las cosas que nosotros manejamos o las cosas que nosotros estamos desarrollando. Bien, señores, son 4:02. Vamos a darnos 30 minutos, 4:32. Continuamos para ya empezar prácticamente la parte práctica y desarrollar nuestros tipos y diseños de investigación para nuestro proyecto. ¿Sale? De acuerdo, muchas gracias. Perfecto. Voy a detener la grabación. Ok, gracias. Voy a detener la grabación y vuelvo a reiniciarla para que tengamos, así como en esta semana, 2 grabaciones y no se queden tiempo o sea, en silencio todos. ¿Sale? Bien. Detengo grabación. Nos vemos en 30 minutos.